Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes.
Bueno, vamos a darle, chicos, a la clase de hoy. Bueno, según el sílabo, por lo que pensábamos regresar, había que revisar el proyecto integrador, pero bueno, el proyecto integrador lo que voy a pedirles es que hagan el reconocimiento con imágenes binarias, pero igual ya les subo la tarea para trabajar con el Hofield, ¿ya? Bueno, entonces lo que nos va a tocar es binarizar las imágenes de las monedas que hicimos la vez pasada. Para que tengan un ejercicio que se haga en casa, ¿no? Que se pueda hacer en casa. Ya. Hoy día vamos a hablar de otro tipo de red que se llama, bueno, otro tipo de aprendizaje, porque todo lo que hemos visto hasta ahora se llama aprendizaje supervisado, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, perceptrones, la red neuronal con backpropagation, la Adeline, todas estas han sido redes neuronales que tienen aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque para poder realizar el entrenamiento necesito un valor P y su valor esperado T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? P son las entradas y T lo que yo espero que de esa red, de esa neurona. Entonces, miren, vamos a hacer un deber en el que tenemos imágenes y le pasamos primero a Gray y luego le pasamos a binarias. Esto hicimos, ¿se acuerdan? En el ejercicio de tratamiento de monedas, cuando contábamos las monedas. Okay. Y luego lo que vamos a hacer es vectorizar esta imagen. Vamos a tener una matriz vector. Y luego lo que vamos a entrenar un Hofield, ¿no? Vamos a hacer la red neuronal de Hofield con estos vectores. Como son bastante grandes, pues haremos esa red neuronal de Hofield. Bueno, ya les pongo la descripción de la tarea en el trabajo. Todo lo que hemos visto hasta ahora es aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos las entradas P, necesariamente debo decirle a la red neuronal qué es lo que espero, ¿no? Entonces, por eso ustedes han visto que, bueno, les ponen esto entradas y esto le ponen target o objetivos, ¿no? Por eso la T. Entonces, ¿qué esperaría yo? Con estas entradas se diseña una de estas redes neuronales y, bueno, hay varias, ¿no? Pero creo que hemos visto las principales, además de esta, ¿no? Que es la base. Entonces, se entrena esa red neuronal y se obtienen una red neuronal capaz de realizar un análisis de acuerdo a las entradas y luego las... Todo eso que nosotros hemos visto se llaman aprendizaje supervisado.
Yo me atreví a poner aquí, bueno, pongo Hofield, porque Hofield podemos dar P y con ello podemos hacer P por P transpuesta, me refiero a bipolar, ¿no? Si hacemos bipolar, entonces ya podemos obtener un W, es decir, las conexiones sinápticas. Entonces, en esta red no tenemos necesariamente aprendizaje supervisado. Miren, con el P yo puedo ya diseñar la red neuronal. Esto es cuando hago una autoasociación, ¿no? Es decir, al P le asociamos el mismo P para hacer la memoria. Entonces, bueno, pero si nosotros le damos un T, entonces Hofield ya entraría acá, ¿no? Cuando le damos un T, con el otro ejemplo que hice ayer, entonces Hofield ya entraría dentro del aprendizaje supervisado. Bueno, están las redes neuronales con aprendizaje no supervisado. ¿Qué aprenden por sí solas? Pero bueno, esto aprenden por sí solas hay que poner entre comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué tipo de ejercicios se resuelve? Entonces, supongamos que nosotros tenemos muchos datos. Por ejemplo, de ventas de algo. Y queremos crear un perfil. Entonces tenemos las entradas P1 y P2, ¿no? Y por aquí tengo un grupo de datos. ¿De acuerdo? Por acá tenemos otro grupo de datos. Y por acá tengo otro grupo de datos. Ya. Entonces quiero que la red neuronal puede ser clasificación de objetos, ¿no? El caso más simple, frutas. Pero podríamos también hablar, aquí les voy a poner un ejemplo que es típico. Permítame, no me sale muy bien la rosa, pero supongamos que esto es vamos a una plantación y tenemos las rosas, ¿no? El buquete, la parte de arriba, el botón de la rosa. Y le tenemos de diferente tamaño, bueno, de diferente color, ¿no? Lo tenemos así. Tenemos así. Ya. Entonces, miren, ¿qué hacen las personas? Cortan la rosa, imagínense la rosa. Esta, ¿no? Ya. Cortan esta rosa. ¿De acuerdo? Miden la cabeza. Tienen una tablita ahí, ¿no? Donde le meten a la rosa. Le miden en esta tablita meten la rosa, ¿no? En esta tablita está ahí. Tiene una moderación. Miden el largo, obviamente, del tallo. Miden el diámetro de la cabeza, ¿correcto? Y miden el follaje, ¿no? El follaje son las flores de esas, las ramas de esas, ¿no? Que tienen. Entonces, por aquí tienen unas marcas para poder medir el follaje. Entonces, en base a esos tres criterios, en base a este diámetro, en base a este largo, ¿verdad? Y en base a este follaje, se determina el tipo de mercado. Un mercado donde va. Por ejemplo, dices, digamos, dependiendo del rango, por ejemplo, pongámosle, solo en tres hay más, ¿no? Yo lo hago así. A, B, C. Entonces, miren, el A, el tamaño de la rosa, ¿no? De ese grande, lo piden Rusia, lo pide Europa, lo pide Estados Unidos. Ya. El B lo pide Europa y lo pide Estados Unidos. Y el C lo pide Estados Unidos. ¿De acuerdo? Luego, dentro de este, por lo general, la rosa, esta grande, del tipo A, debe tener bastante follaje. Entonces, se va a Rusia. Sí tiene bastante follaje, ¿no? Es decir, estas ramitas que están ahí son bien cargadas. Se va para Rusia. También se va para Estados Unidos, también se va para Europa.
Si no tiene mucho follaje, es decir, follaje medio, pongámosle, si hacemos una lógica difusa, iría para Rusia, iría para Europa, iría para Estados Unidos. Si tiene el follaje pequeño, iría para Estados Unidos. Ni a Europa le compra. Entonces, si tenemos igual bastante follaje, pues iría para cualquiera. Si tenemos poco follaje, solo sería Estados Unidos. Y en ese, pues, tenga el follaje grande o lo que sea, pero si es del tipo C, solo iría para Estados Unidos. Bueno, aquí digamos que hemos elegido la cabeza y tal vez el tamaño, ¿no? Entonces este puede ser el diámetro de la rosa y este puede ser el tamaño. Y lo hemos puesto así. Entonces lo que hace, por ejemplo, un dron, o lo que haría un dron es un vuelo por arriba de la plantación, del invernadero, e iría capturando estas fotos, ¿no? Lo que nosotros luego tendríamos que hacer es calcular el radio o el área, ¿no? Más fácil. Ya podemos hacer eso. Hemos hecho un ejercicio de monedas en donde contamos justamente el área. Hacemos una clasificación de acuerdo de los mercados. Si son estos dos, ya podríamos hacer simplemente con comparaciones, sí, entonces. Pero hay veces que hay flores, hay rosas que no son del tamaño A, son un poco más grandes del tamaño B, pero los rusos se podrían comprar. Por ejemplo, ya se viene el 8 de marzo o el 14 de febrero, entonces necesita mucha flor, ¿no? Entonces, bueno, así de pequeña como la B amarilla te piden que devuelvas, ¿no? Porque es una compra. Pero si está un poquito más grande que el estándar, pues sí te pueden hacer pasar por esa. Porque, bueno, como no llegan las cabezas tan grandes como la A, entonces, pero tampoco son pequeñas como la B, entonces en el mercado de ellos se vende normal, pero no es de ese tamaño. Y como llevas menos cabeza, puedes meter un poquito más de rosas en la caja, ¿no? Entonces, le sale de cierta manera eh, conveniente a veces llevar así, al menos cuando son fiestas y compran bastante. En días regulares no pasa eso. En lo que respecta con los otros del C y el B, pues, por ejemplo, estabas esperando la fiesta rusa. ¿Por qué les digo esa? Porque a ellos se les vende la rosa más cara, ¿no? Obviamente porque es más grande. Le puedes vender esta rosa alrededor de B, de ese tamaño, pero se le vende a precio de A, no es que se le venda a precio de B poquito. Entonces puede ser que estabas esperando tu plantación, alimentándola para la fiesta esa rosa, porque le vendes un montón de flor, pero por temas del clima, por temas de que hubo mucha lluvia, no hubo mucho sol, entonces la flor quedó pequeñita, entonces no te va a llevar esto, no te va a llevar eso y ya te quedaste con eso. Entonces habrá que ver a qué mercado lo mandas y a quién lo metes. Bueno, en esa clasificación vendría una red neuronal que no sabe, ¿no?, qué pasa en tu planta, en tu plantación, porque, pues, como les digo, puede variar con el mercado. Entonces lo que hago es, según los tamaños, y según los largos, o según el follaje, los criterios que ustedes quieran, o la persona de la planta les diga, distribuimos así los valores en el plano, siempre y cuando se pueda visualizar. O sea, 2 entradas, 3, no va a haber ningún lío. Ahora, yo digo que en la plantación, en la florícola, tenemos 3 tipos de mercado, como les decía, A, B, C. Y entonces yo quiero que una red neuronal me clasifique de manera automática esas 3 clases. Ya no vamos a hacer así. Y yo digo 3, pero puede ser que haya más. O sea, ya no vamos a hacer algo así porque con 3 perceptrones estaría bien. Pero puede ser que eso varíe, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser que los rusos decidieron comprar ya flor de este tamaño y ya no cae dentro de la red y me va a causar problemas. Entonces puede ser que se varíe. Entonces ese tipo de red neuronal funciona con ciertas cosas que no varían por capricho, llamémoslo así. Las redes neuronales, si varían, si usamos perceptrones, vamos a esperar su variación debido a factores nuevos de actualización, ¿no? Es decir, de que decidimos venderle flor más pequeña y es un acuerdo y siempre va a ser así, pero no porque ahora llegó una fiesta y se me quedó la flor, entonces esas cosas son fortuitas.
¿De acuerdo? Ya. Por ejemplo, en el tamaño, en los temas del tamaño de los tumores, porque ya los científicos llegaron a un acuerdo de que determinado tamaño también ingresa, entonces se modifican las redes neuronales tipo perceptrón. Pero si quiero hacer un experimento y probar si es que no, entonces no vale ese tipo de red neuronal porque va a ser algo flexible que está sujeto a prueba, entonces no utilizamos perceptrones, utilizamos un clasificador de Cohen, Cohen en realidad, no lo llamo Cohen por escribir, pero es Cohen. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice Cohen? Bueno, Cohen lo que hace es ubicar los centros de de las clases A, B, C. Entonces, por ejemplo, digo, voy a poner este aquí, que ese va a ser el centro de la clase A. Vamos a poner un azul aquí, que ese va a ser el centro de la clase B. Y voy a poner un amarillo acá, le voy a meter aquí para que sea de otro color, y ese va a ser el centro de la clase C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a trazar los vectores del centro A y le vamos a llamar a este CA, ¿no? Que es el centro de la clase A. Vamos a trazar el vector este, el CC, que es el centro de la clase C. Y también voy a trazar este vector que le vamos a llamar CB, que será el centro de la clase B. Ahora, ¿qué quiere decir el centro? Entonces, imagínense que están en un ejercicio de clasificación de frutas y les toca clasificar manzanas, peras y naranjas. Entonces diríamos que los centros de las clases son las manzanas más bonitas de las manzanas posibles que hay. La manzana más manzana. La naranja más naranja, la pera más pera, ¿no? O sea, lo que tienen ustedes en la imagen en la concepción de pera, ese va a ser el centro de cada una de las clases. ¿De acuerdo? Entonces, si es la manzana más bonita. Si son peras, la pera más bonita. Si es naranja, la naranja más bonita. Ok. Y entonces lo que hacemos es luego ubicar cada uno de los elementos. Por ejemplo, ubico este elemento A, este elemento 1, perdón, que le llamaré P1. Le ubico el vector, ¿de acuerdo? Este será el vector P1. Encontramos la distancia de P1 al centro, ¿de acuerdo? Encuentro la distancia de P1 al centro A, encuentro la distancia de P1 al centro C y encontramos la distancia de P1 al centro B. Okay, entonces, calculo esta distancia, calculamos esta distancia y calculamos esta distancia. Nuestra distancia será PC, esta distancia será PB y acá tenemos la distancia en blanco PA. Ya, entonces, pregunto cuál de las tres distancias es la menor. Ok, entonces preguntamos, ¿cuál de estas distancias es la menor? Entonces, bueno, la gráfica me dice que PA es menor que PC y esto es menor que PB, ¿no? Por la gráfica, haríamos eso. Entonces, ubicamos la menor, es esta. Entonces digo, el P o la fruta que cogí tiene las características más cercanas a PA. ¿Por qué tracé ese vector? ¿No? Trazamos ese vector. Concluyo entonces que el punto 1 ha sido una manzana o es elemento de la clase A. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace esto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de encontrar la distancia y luego vamos a hacer un ejercicio de cómo encontrar los centros, porque ese es en realidad el problema. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Ya, entonces supongamos que tenemos uno aquí, otro aquí y otro por aquí. Ya, luego tenemos
Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y tengamos otro por acá. Ya, y luego voy a poner uno por aquí, ¿no? Vemos, qué sé yo, ponle acá, aquí, aquí y aquí. Ya. Supongamos que están así regados. Yo por el color blanco, pues, me imagino que deben estar por ahí. Ya. Voy a ubicar los centros de cada una de las clases. Entonces, de la clase A voy a ubicar aquí. Ya está. Esto gráficamente nada más, ¿no? Lo voy, para agruparlo, le voy a llamar que es el elemento de la clase A. Pongámosle rojo. Voy a ubicar el centro, justo voy a hacer coincidir con este. No tomo una de los elementos de la clase B y voy a decir que ese es el centro de la clase B. Y tomamos un punto, qué sé yo, y eso decimos que es el centro de la clase C. Trazamos los vectores. Entonces trazo el vector que es centro de la clase A. Este va a ser P1 por S en P2. Trazamos el centro de la clase B. Y luego trazamos el centro de la clase C. Ya. Ahora, quiero averiguar a qué clase pertenecería cada uno de los elementos que está ahí. Entonces voy a tomar uno. Tomemos este P1, ya, le voy a poner P1 va a ser igual al elemento de coordenadas 1, 2. Ya. Ahora, ¿qué red neuronal estamos haciendo? Entonces, ¿cómo se va a ver la red neuronal con la que estamos trabajando? La red neuronal, como ¿cómo se llama? El gráfico nos muestra, tiene dos entradas. O sea, ahí están las dos entradas. Ya. Y el número de salidas es el número de clases que yo supongo que están ahí, ¿no? O en las que yo quiero clasificar. En este caso de la rosa, porque son 3 tipos de mercado. Bueno, habrá gente que venda a otro lugar, pero bueno, son en realidad 3 tipos de mercados. Entonces las salidas serán 3, ¿no? Pero si yo no sé en cuántos, entonces yo mismo defino cuántas voy a utilizar. Bueno, en este le vamos a hacer 3, ¿ya? Ok. Y tomamos un valor. El P1 ya le tomé. Y Profe, sí, ¿de dónde le sacó el P1 o solo le el puso P1 el este de P1? aquí, voy a trabajar con este. Lo estoy marcando ahí el centro, ¿ven? De azul. Voy a ubicarle ese P1. ¿Sí lo ven ya? En mi escala este sería el de 1, 2. Este de aquí. Ya, gracias, profe. Ese, No le vi. ya, ese es. Listo. Entonces, miren, bueno, como yo digo que voy a tener 3 clases, supongo, entonces la red neuronal va a estar conectado todos contra todos, ¿no? Así. Entonces aquí estarán las entradas P, P1, P2. Y aquí van a estar las salidas, que las vamos a llamar como antes A. Perdón, tendríamos la salida A1, A2 y A3. Pero veamos cómo es esto. Entonces, miren, el centro de la clase A, ¿no es cierto? El centro de A va a tener una coordenada centro A1 y acá va a tener centro A2. Ya luego le borro para que no se confunda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Miren, vamos a encontrar la distancia más corta entre las clases. Vamos a encontrar la distancia al punto, o la del punto 1 al centro A. Vamos a utilizar la distancia euclidiana, ¿de acuerdo? Que va a ser igual. Entonces, necesito escribir las coordenadas del centro A. Bueno, estas las voy a escribir así en forma de fila.
El centro A tiene coordenadas 2, 2. En mi gráfico, ¿no? Tendría coordenadas 2, 2. Ya. Entonces voy a encontrar la distancia. Sí. Eso de los centros, ¿cómo los define los centros? Bueno, ahorita los defino, los pongo yo ahí, ¿no? Como les decía, al inicio, por ejemplo, si estoy clasificando manzanas, cojo la manzana más bonita. Si estoy clasificando rosas, entonces voy a la plantación y tomo la rosa más bonita. Le obtengo las características de esa rosa más bonita, por ejemplo, el tamaño de la cabeza y el tamaño del tallo, y todas las que voy sacando le comparo con esa. Sí, eso tendría que ser, si fuese así, ¿no? Entonces vamos para la plantación, busco la rosa, una de las rosas que yo considero la mejor que tiene que ir para Europa, y esa va a ser la rosa patrón, ¿no? Entonces todas las rosas que van saliendo les voy a ir comparando con esa rosa, y eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces decimos que la característica de la rosa más bonita es esta de aquí. Ok, eso quiere decir que en la red neuronal este es 2 y este es 2. Oh, perdón. En el A, en la primera clase, ¿no? Este es 2 y este es 2. ¿Cómo se vería eso? Miren, esta neurona va a sacar los de la clase A, esta neurona va a sacar los de la clase B y esta neurona va a sacar los de la clase C. Entonces, así se formarían los centros de la clase, ¿no? O sea, yo defino, ¿cómo defino? Tomo la rosa más bonita, la manzana más bonita, y digo, le comparo a todas con esa que está ahí. Nada más. ¿Ok? Ya. Ponemos el centro de B. Miren, el centro de B tiene coordenadas menos 1, 1. Entonces, el centro B tiene coordenadas menos 1, 1. O sea, yo los puse, ¿no? Por ahora yo los he puesto. Tenemos menos 1, 1. Y el centro C tiene coordenadas 1, menos 2. Tiene coordenadas 1, menos 2. El centro C tiene coordenadas 1, menos 2. Yo le he puesto así. Entonces, vamos a ver cuál es la distancia más corta entre el P y el centro de esas clases. Por ahora el centro de esas clases, imagínense que yo he hecho esto, ¿no? He cogido la manzana más bonita, el pantalón más bonito, la camiseta más bonita, el producto más bonito que tengo, ¿de acuerdo? El tumor, que es no más bonito, sino el tumor que estoy seguro, y ya las pruebas de sangre, las tomografías y todo, me dicen que ese tumor es el maligno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comparar los otros que me van llegando con ese, que ya le hicimos todo un análisis. ¿De acuerdo? Ya, eso va a pasar. ¿Cómo se hace la comparación? Fácil, hacemos la distancia euclidiana. Es decir, tomamos la coordenada del centro en el primer eje, 2, menos la coordenada de P en ese mismo eje, 1. Entonces, ¿qué dice? Este menos este, elevado al cuadrado, más la coordenada en el otro eje del centro de esa clase, 2, menos la coordenada de la entrada en ese eje, 2, y elevamos al cuadrado. Si fuesen de más entradas, más de la otra coordenada, más de la otra coordenada, y etcétera, etcétera, ¿no? Por cada una de las entradas se debe encontrar esta distancia. Ya. Entonces, cerramos aquí. Esto va a ser, entonces, va a ser igual. Y tendríamos este 0, tendríamos 4, raíz, este va a ser 2. ¿Estoy bien? No, 1, ¿no? 2 menos 1, este va a ser 1. Sí, Jaúl. 1. Vamos a ver, ¿no? Tomé el P, el primero, este le hice P1, ahí está el vector P1. Entonces, calculamos la distancia de P1 al centro A, que será esto de aquí. Entonces, si ven en mi escala, sí es 1, ¿no? La distancia es 1. Ya.
Vamos ahora a encontrar la distancia del centro B a P1. Entonces, ¿qué hacemos? El centro B está aquí, no se olviden, ¿no? Aquí están las coordenadas del centro B. Entonces, es la primera coordenada del centro B menos la primera coordenada de la entrada elevada al cuadrado, más la segunda coordenada del centro B menos la segunda coordenada de la entrada elevada al cuadrado. Si fuese de 3, más la tercera coordenada del centro B menos la tercera coordenada de la entrada al cuadrado, más la cuarta, más la quinta, y etcétera, etcétera. Bueno, aquí como estamos en el plano, nada más sería así. Vemos. Este va a ser, tendríamos menos 2, 4, raíz de 5, ¿verdad? Aquí sería 4, aquí sería 1 menos 1 al cuadrado, sí, raíz de 5. Ya. 2 algo, ¿no? 2 algo. Ahora vamos a hacer la distancia del punto C al punto 1. Esto va a ser igual. La raíz cuadrada de la coordenada 1 del centro C menos la coordenada 1 de la entrada. Entonces tendremos 1 menos 1 elevado al cuadrado. Más la coordenada C, la segunda coordenada del centro C menos la segunda coordenada de la entrada elevado al cuadrado. Más la tercera coordenada y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que es igual. Entonces decimos 1 menos 1, 0. Menos 2 menos 2, menos 4. Al cuadrado, 16. Raíz 4. Ya. Entonces, bueno, veamos, miren, aquí es facilito, ¿no? Porque sería 1, 2, 3, 4. Ese es el 4 que acabamos de obtener, ¿no? La distancia de aquí a acá. Entonces sería, miren, 1, 2, 3, 4. Ya. Y esto que sería la raíz de 5, que esa era esta distancia, ¿no? Bueno, más que en la gráfica me interesa aquí ver cuál distancia es la más corta. Entonces decimos que la distancia más corta ha sido esta de aquí. Por lo tanto, yo digo que P1 ha sido elemento de la clase A. O podríamos, en nuestro caso de las frutas, concluir que P1 ha sido una manzana. Se ha llevado la manzana. Podemos decir entonces que si la clase A son los tumores peligrosos, malignos o muy grandes, nos decimos que estos son los tumores malignos, muy grandes, ¿no? O sea, todo tumor es maligno, pero hay unos que pues ya requieren intervención. ¿De acuerdo? Podemos decir que este tipo de camiseta es la que hay que pedir más, ¿no? La camiseta porque es la que más se vende. Podríamos decir que esta rosa se va para Rusia, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? Bueno, tomemos otra. Por ejemplo, tomemos, voy a tomar este punto de por acá. A este le voy a llamar P2. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer P2. P2 es de coordenadas menos 2, 1. Entonces, P2 tiene coordenadas menos 2, 1. Y quiero saber a qué clase pertenecería P2. Ok, entonces vamos a hacer eso. Calculamos la distancia del centro a P2. Esto va a ser igual, entonces, a la raíz cuadrada de la primera coordenada del centro A. La primera coordenada del centro A es 2. Menos la primera coordenada de la entrada. Bueno, en este caso, menos 2. Esto al cuadrado. Más la segunda coordenada del centro A. La segunda coordenada del centro A también es 2. Menos la segunda coordenada de la entrada, que es 1, y esto elevamos al cuadrado. Esto va a ser igual, entonces tendríamos 4, 16, 16, raíz de 17 tendríamos ahí, ¿no? Creo. Disculpe, Inge. Ujú. ¿El 4 de dónde salió? ¿Cuál 4? El menos 4. ¿En Solo dónde? es 2. Es 2 Es 2, menos profe.
2 al cuadrado. Ah, ya, ya. Ah, perdón, perdón. No, sí está bien. 2 menos 2 no es Sí, dos 4. mismas. Es que Ah, es que piensa que es menos 4. Ya entendí. Ah, parece un 4. ya entendí que era, ¿no? Yo pensé que era la operación. Así, pareciera que era un menos 4. Ya, es menos 2, no es menos 2. Entonces es 17, ¿de acuerdo? Ya, y ahora tendríamos la distancia de B a P2. Otra vez, ¿no? Sería la raíz cuadrada de la primera coordenada del centro B. Entonces el centro B tiene una coordenada de menos 1 menos la primera coordenada de la entrada 2, que sería menos 2. Y esto elevado al cuadrado, más la segunda coordenada del centro B, que es 1, menos la segunda coordenada de la entrada, menos 1 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual. Entonces tendríamos que eso es igual a menos 1 más 2, que nos va a dar 1 al cuadrado 1, raíz, y este nos da 1, ¿no? Entonces vamos a ver, sí, no es, aquí está el centro B y la distancia para acá es 1. Ahí está. Bueno, ahora vamos a calcular la distancia del centro C al punto 2. Esto va a ser igual, entonces, la primera coordenada del centro C, que es 1. Entonces pongo la primera coordenada del centro C, que es 1, menos la primera coordenada de la entrada al cuadrado, más la segunda coordenada del punto C, en este caso que es menos 2, menos la segunda coordenada del punto P2 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual. Entonces aquí tendríamos 1 más 2, 3, ¿no es cierto? Sería 9. Y aquí tendríamos más 9, 18. Tendríamos, sí, ¿no? A raíz de 18. Que sería 3 raíz de 2, creo, ¿no? Es 9 por 2, sí, 3 raíz de 2. Bueno, este es mayor que 1, este es mayor que 1, por lo tanto decimos que la distancia más corta es al punto B, ¿no? Eso es justamente lo que se ve, pero bueno, acuérdense que las computadoras no hacen eso, las computadoras calculan estas distancias. Entonces nosotros diríamos que la distancia más corta, bueno, se ve que la distancia más corta del punto P2 es AB, por lo tanto, el punto P2 pertenece a la clase B, eso quiere decir que es del mercado europeo, americano, eso quiere decir que esa camisa o camiseta puede ser de la talla M, y eso quiere decir que podríamos tener un tumor que no necesita por ahora una operación, que se puede controlar de alguna otra manera que no sea como abriendo, ¿no? Ya, extirpando por ahí cosas. Listo. Y lo mismo podemos tomar con otro y hacer, ¿no? Ya, entonces, si nosotros decimos que ese centro A es la camisa más bonita que tenemos, la manzana más bonita que tenemos, el tumor más peligroso que puede haber, entonces todas las fotos que vienen les voy clasificando. Ahora, si solo tengo una clase, pues todo lo que venga va a ir para allá, ¿no es cierto? Si tengo dos clases, lo que voy a hacer es todo separarlo en dos. Entonces tomo los tumores, por ejemplo, más peligrosos y tomo un tumor que me aseguro que no hubo ningún daño, que tal vez con alguna terapia química o con alguna terapia de radiación se logró controlar, no hubo que abrir ni extirpar nada, ¿no? Entonces, les clasificamos así, porque yo sé que va a haber solo dos clases. ¿Qué va a pasar entonces con la neurona? Miren, cuando yo calculo esta distancia de la entrada, cuando calculamos la distancia de la entrada con esta neurona, si esta tiene la distancia más corta, se prende el foquito. Dice, yo soy el de la distancia más corta. Y los demás, imagínense que fuesen unos LEDs, permanecerían apagados. Luego viene otro, ¿no? Como hicimos con el P2. Entonces ingresa la información. Dice, bueno, yo tengo la distancia más corta, en este caso la B, se prende como foquito y los otros se apagan.
Entonces, esas serían las conexiones sinápticas que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Cómo entrenar esto? Entonces, ¿cómo hacer? Vamos otra vez a poner algo parecido. Ahora, como en todo lado, el problema no es el uso de la red neuronal. El problema es de dónde saco esos W. Bueno, digamos así. Si yo clasifico, por ejemplo, en dos clases, ¿de acuerdo? Digamos, los tumores que son peligrosos y los otros, para resolver este problema debería yo tener un centro aquí y el otro centro acá. De tal manera que las distancias de todos estos puntos hacia el origen con respecto a este punto sean las más cortas antes que con este de acá. Ojo, ¿no? Entonces debería yo elegir un punto. Aquí tengo este problema con estas, si lo digo que voy a hacer en dos clases, ¿no? Dos entradas, dos neuronas. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener un problema buscando la otra clase, porque si quiero clasificarlo en muy peligrosos y en los que no requieren para abrir, para extirpar nada, simplemente con tratamiento, entonces puede ser que yo los tenga así separados. Pero lo que sí me voy a asegurar es que en base a estudios clínicos y en base a varias evidencia, ubico uno de los tumores que más llamativo, que ha causado mayor impacto, mayor destrucción, ¿correcto? Y en base a esas características, pues clasificamos a los otros, ¿de acuerdo? Y del otro lado, pues tomamos un caso, por ejemplo, que lo hemos ido monitoreando, que no fue tan peligroso y que con determinado tratamiento se fue reduciendo. Entonces, con ese comparamos a los otros. En realidad, comparamos todos contra todos aquí. Aquí se comparan a todos. Lo que sí yo tengo que ver es cuál es el foquito que se prende, es decir, cuál es la neurona que se prende y me dice, yo me llevo este porque parece ser bien complicado. La otra neurona te va a decir, no, yo me llevo este porque no tiene mucho problema esta persona aquí. Ya. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que hacemos primero es, si ya defino que son dos clases, si son tres clases, entonces si son tres clases podemos hacer así. También poner otra neurona y podríamos A, B y C, las tres clases. Entonces ya no necesitaría esta línea roja. Porque ahora ya son tres clases, ¿no? Ya tenemos, tenemos esta clase y tenemos esta clase por aquí. Entonces ya estarían las tres. Lo importante es ubicar cada uno de los centros. Pues como en todo lado, los primeros centros se generan de manera aleatoria. Entonces, W va a ser igual a una matriz de número de neuronas por número de entradas, como en todo lado, ¿no? Entonces tenemos tres neuronas porque son tres clases por el número de entradas porque cada entrada tiene dos valores. Se los genera aleatoriamente entre valores de menos 1 a 1, de menos 3 a 3, de lo que ustedes quieran. Entonces le voy a poner 1, 1, menos 1, 2, y le voy a poner 1 menos 2. Se generan esos aleatoriamente. Luego tomo, acuérdense que estamos en la clase ahorita de entrenamiento, en la parte de entrenamiento, perdón. Luego tomo cualquiera de los valores. ¿De acuerdo? Tomamos cualquiera de los valores. Entonces, acuérdense que es también 1, 1, menos 1, 2. Lo voy a hacer bolita, ¿ya? Menos 1, menos 1, 2. Bueno, aquí me coincidió. Ok, ese sería el otro. Y el otro centro va a estar en 1 menos 2. Bueno, estará acá. Ok, pongámosle con rojo ese. Listo.
Entonces, tomo un punto, cualquiera. Digamos que ubicamos a este como P1. Incluso podríamos tomar a este de acá, ¿no? Entonces, este P1. Calculamos la distancia con el W, 1, o sea, con la primera fila. Esta fila lo que va a hacer es activarme este de aquí, ¿no? Acuérdense cómo se escribía, se llenaban los valores. Sí, bueno, sí se acuerdan, ¿no? Cómo se llenan esos valores. Ya. Entonces, comparamos el P1 con la primera fila, es decir, estaríamos comparando con la clase A. Porque miren, en la primera fila están los valores de la clase A. Si lo ven ahí, 1 a 1. Entonces, hagamos esa comparación. Hacemos de la distancia entre la fila 1 de W y el punto P1 que acabo de ubicar. Acuérdense que todavía no sabemos cuáles son los centros. Es más, los que están ahí no me interesan. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la coordenada del punto P, perdón, de W, que es 1, menos la primera coordenada del punto P. Entonces en mi escala, la primera coordenada va a ser igual a 3 elevado al cuadrado, más. Ya. Y aquí calculamos la distancia de, bueno, en Y, ¿no es cierto? Sería la segunda coordenada de W menos la segunda coordenada del punto P. En nuestro caso, igual 3, ¿no? 1, 2, 3. Ok. Calculo eso. Entonces tendríamos 2, bueno, 2 al cuadrado, 4. Y aquí también, ¿no? 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, 8. Tendríamos que esto sería 2 raíz de 2. Bueno, esa es la distancia que ahora hay entre este y este, ¿no? Entre ese y ese. Ya. Ahora, lo que hacemos es acercarnos a... Acuérdense que este se generó aleatoriamente. Ese no es ninguna camisa, no es ningún tumor, eso no es ninguna rosa bonita para Europa. Ese simplemente es un número aleatorio que generamos. ¿De acuerdo? Ya, y le tomo ese punto. Calculamos la distancia, que es 2 raíz de 2. Ahora, como la distancia es bastante grande, ahora, ¿qué significa que sea bastante grande? ¿Cierto? Acuérdense que estamos en etapa de entrenamiento, no estoy verificando. Entonces, yo pongo un criterio y digo, ¿cuál debe ser la distancia máxima para considerarlo de esa clase? Ojo, máxima, ¿no? Es decir, yo digo, si la distancia de este punto acá es 1, es parte. Si la distancia es 2 o mayor a 2, ya no le considero elemento de esa clase. Eso definimos nosotros, ¿cierto? ¿Qué quiero definir con eso? Digo, a ver, ¿quién va a ser parte de mi grupo? Entonces, ¿qué hago? Vamos a trazar un radio desde la clase. Yo digo, qué sé yo, ese radio va a ser de 2. Eso quiere decir que desde el centro de la clase, cual fuera que sea, ¿cierto? Sea aquí, sea para acá, que desde el centro de la clase, cualquier punto a la redonda, que esté a una distancia no mayor a 2, es elemento de esa clase. ¿Quién define eso? La persona que está diseñando, el experto en esa área. ¿Quién les va a decir, por ejemplo, en el caso de las rosas? Un vendedor, el de la planta. Les va a decir, mira, estos tamaños son para Rusia. No menor a estos tamaños, o no mayores. Si es mayor, perdón, por ejemplo, digamos, la clase B. Si es mayor este tamaño, le mandamos a otro país. ¿De acuerdo? Si es menor, pues sirve para acá o se va para Estados Unidos también. ¿Ya? Eso les dice el experto en el sistema, ¿no? El experto en este caso de la producción de rosas. Ustedes lo único que tienen que es simplemente decirle, bueno, dime cuál va a ser los puntos que vamos a aceptar. Bueno, les dice que debe ser de 2, llamémoslo así, en un radio de 2. Bueno, este no cumple, ¿no es cierto? Porque está mucho. Alguien les va a decir, bueno, tiene que estar en un radio de 1. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tomaron la rosa más bonita, todas las rosas que van a mandar a Rusia deben verse igualitas. Por ejemplo, si tomaron una manzana bien roja,
Entonces, todas las manzanas tienen que verse iguales, así de rojas y de esa forma. Si vamos disminuyendo el radio. Bueno, yo digo que el radio no cumple con mi condición de diseño, está muy grande, entonces debo entrenar. ¿De acuerdo? A diferencia, acuérdense que cuando hacíamos con el entrenamiento supervisado poníamos el valor que me dijo el experto menos lo que dio la red neuronal. Aquí el error vendría a ser, el criterio del error vendría a ser esta distancia, ¿no? Entonces digo, bueno, todos los tumores que cumplan o estén dentro de un radio de 2 van a ser parte. Bueno, ¿cómo se actualiza el conocimiento ahí? Entonces decimos que W nuevo va a ser igual al W anterior más. Bueno, nosotros acostumbramos a decir error, pero vamos a tomar aquí una norma de entrenamiento, que puede ser el error mismo, ¿de acuerdo? Multiplicado por la distancia que hay entre P menos W fila 1. Acuérdense que estamos trabajando con fila 1. Este puede ser un valor que va a ir variando. Va a depender del diámetro que yo voy a trabajar. Por ejemplo, podemos ponerle un diámetro 1. ¿No es cierto? Podemos ponerle un diámetro 0.9. Quiero decir que voy haciendo más pequeño mi círculo, el cual voy a llegar, ¿no? Puede ser que tenemos un diámetro menos 0.01. Imagínense en algo así. ¿Cómo empezar? Ustedes por lo general pueden empezar con el 0.9. No les recomiendo empezar con 1. ¿De acuerdo? Recomiendo que empiecen con el 0.9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? W nuevo va a ser igual al W anterior. El W anterior tenía coordenadas 1, 1. Más 0.9 por, bueno, permítanme aquí ponerle transpuesta, ya para que tenga sentido la operación, ¿de acuerdo? Por P1 transpuesta. Entonces, las coordenadas de P1 son 3, 3, menos el W anterior, que es 1, 1. Entonces, vamos a hacer esta operación. Esto va a ser igual a 1, 1, más 0.9, ¿de acuerdo? Y aquí lo que haríamos es hacer esta diferencia, ¿no? Entonces tendríamos 2 y 2. Ya, esto va a ser igual a 1 más 2 por 0.9. Entonces eso me va a dar 1.8 más 1, 2.8, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aquí 2.8, 2.8. Ya, entonces miren, ¿qué ha pasado con el W, la fila 1, que es la primera la conexión con la primera neurona? Acuérdense que empezamos aquí. Ahora dice, el programa nos dice que es 2.8, 2.8, ¿no? Hemos calculado. Entonces ahora el punto ha venido hasta por aquí. Ahora aquí está el nuevo W. Fíjense que está bastante cerca del P1 y se metió dentro de la clase A. Fíjense que el centro W estaba fuera. Luego de que hicimos el primer entrenamiento con uno de los puntos, lo que hicimos fue acercarle en dirección hacia ese punto que tomamos y en nuestro caso se metió dentro de la clase A. ¿Sí ven? Entonces ya tengo un nuevo W. Si yo calculo la distancia de este nuevo W con los demás puntos, me va a salir que esa distancia es la más corta con respecto a estos puntos que están por aquí. Ya, no hago nada más. Chicos, no hacemos nada más. Ok, dejamos ahí ya. Ahora, tomo el otro punto que se generó aleatoriamente. Y tomamos cualquier elemento del conjunto que queremos clasificar, ¿no? Es decir, bueno, como me coincidió este menos 1, 2, este de aquí, voy a tomar este, vamos a tomar, ¿cuál le tomamos? Tomémosle este de por acá. Ya, entonces tomemos este valor que es menos 3, 2. Ya, entonces voy a trabajar ahora con la segunda fila y con cualquier otro punto del universo este de puntos, ¿ya? Con cualquier otro punto del universo ese de puntos. Entonces, vamos a trabajar con el P2, tiene coordenadas menos 3, 2.
P2 tiene coordenadas menos 3, 2. Ok, voy a trabajar con la segunda fila de W, que sería la segunda neurona en realidad, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Cambiémosle de color. Voy a trabajar con la segunda neurona, entonces estaríamos trabajando con estas conexiones, ¿no? Esta es la segunda neurona de W, ¿no? De la red neuronal, que serían estos valores que tenemos aquí. Entonces W es menos 1, 2. Entonces, primero la distancia. Entonces calculamos la distancia que tiene el punto 2 a la neurona 2 o a las conexiones sinápticas de la segunda fila. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera coordenada menos, la raíz cuadrada de la primera coordenada de W menos la primera coordenada de P al cuadrado más la segunda coordenada de la fila 2, ¿de acuerdo? Menos la segunda coordenada de la entrada 2 al cuadrado. Esto va a ser igual, entonces. Bueno, aquí hagamos. Tendríamos menos 3, 3 más 1, 2, 4, ¿cierto? Tendríamos aquí 4. Aquí tendríamos 4, 16, 20. Raíz de 20, ¿no es cierto? Que sería 2 raíz de 5. Si por ahí me equivoco, me ayudan, por favor. Bueno, entonces es mayor, ¿no? Que nuestro radio. Sí, lo hice bien. Yo creo que hice mal. Porque la distancia, ¿cuánto es? 2. Entonces dice menos 3, 2. Ah, es que no es menos 2, sino es 2, ¿no? Pero ahí es que me equivoqué. Eso, así es. Sí, ¿no? Es este de acá. Estoy tomando este punto de aquí como... Sí. Estoy tomando este punto de aquí como el P2, ¿no? Este es el P2. Ya. Entonces ahí me equivoqué. Entonces aquí sería menos nada más, ¿no es cierto? Entonces miren acá. Tendríamos que esto no es menos, es positivo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 0 y aquí tendríamos 2. Entonces ya me da el 2, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos el 2. Y ahora decíamos que si está dentro de un radio 2, no entrena. ¿De acuerdo? Entonces, miren, como está dentro del radio, justito, entonces no habría que entrenarlo, ¿no? Eso defino de antemano. Pero, por ejemplo, si ustedes definieron que el radio debe ser 1, ¿de acuerdo? Si ustedes definieron que el radio debe ser 1, entonces hay que entrenar, porque el radio me dio 2. Si yo defino que el radio debe ser 2, entonces ya no entreno. Pero si defino que el radio fue 1, entonces entrenemos. Supongamos que dijimos que va a ser 1, ¿ya? O nos dijo el experto que va a ser. Entonces entrenamos como hicimos hace un momento. Decimos W nuevo es igual al W anterior. Me refiero a la fila 2, ¿no? Más el N, ¿cierto? Y el N se mantiene igual para todos, ¿no? Por el valor que falló menos el W con el que estoy trabajando anterior. Aquí creo que no le puse el anterior. Entonces este sí sería, ¿no? Fila 1, todo fila 1, cada uno. Fila 1, fila 1 y este también es fila 2, fila 2, fila 2. Ya, entonces hagamos el entrenamiento. Esto va a ser igual a la fila 2 menos 1, 2. Más, este ya lo habíamos puesto como 0,9, ¿no? Menos el punto que nos falló. Menos 3, 2. Transpuesto le ponemos, no se olviden. Simplemente para que tenga sentido la operación. Y menos la fila 2 que es menos 1, 2. Ya, entonces ahora ¿qué tendríamos? Menos 1, 2, más, y aquí tendríamos 0,9, que multiplicaría aquí, tendríamos menos 3, más 1, menos 2, y aquí tendríamos 2 menos 2, 0. Ya, entonces vamos a ver qué pasa ahí. Tendríamos
Menos 1, menos 1.8 sería menos 2.8. Y el otro sería 2. Vamos a ver qué pasaría. Entonces acuérdense que las coordenadas es menos 2.8, 2. Entonces en X nos movemos a menos 2.8 por aquí y mantenemos en Y. Fíjense que este se pegó a ese punto más, ¿no? Ahora el nuevo centro, empezamos aquí, ahora el nuevo centro está acá. ¿De acuerdo? Bueno, y ese se fue un poquito más para acá, se introdujo más entre los puntos de la clase B. ¿De acuerdo? Y si comparo este con los puntos de la clase A, va a estar alejados, todos los puntos de la clase A van a estar alejados de este centro que acabo de calcular nuevo, ¿no? Aquí que lo estoy dibujando. Ya. Lo mismo hacemos con la clase C. ¿De acuerdo? Hacemos con la clase C. Bueno, hagamos un break, refrescamos y volvemos, ¿no? Entonces en 10 minutos estamos de vuelta. O por lo menos ir haciendo un zoom. No en grupo. Yo quisiera ser tu lado y saber qué es lo que sientes. Es poco, mucho. Cerca el nuevo día. Conocer el sueño. ¿Qué vos ves que se ha cortado en algo y ha sido para algo? Que no es esto, mañana de cambio, coche otro y no hay ninguna, claro, de corte. Es como yo le tenía un juego de neuro. Yo a ella le expliqué todos los temas que hacer, todas las cosas, al Martín. Ahora Rollo lo enseñó. Él ya iba aprendiendo de las cosas. Y ya le agarró el ritmo y entonces padre. Y no le venían con los niños. ¡Bestia! ¡Locura!
Eso no tiene nombre. Eva. Mande. Mi amor, ya está bien. ¿Qué? ¿Qué cosa? Vale, dibujo. Copia. 4. Ya no me acuerdo. Sí. No, ahí está, en la mesa. Ay, chachay. Ahí te das. ¿Qué cosa la regla? Dice que ocupes la compu que el día va a ocupar. Estamos turnando. Todo por la culpa de la Carlita. ¿Por qué? No, solo por probarlo. Hoy día acabé el curso. Yo no he tomado cosas, solo he hecho. Guamba feo, ¿quién es un guamba feo? ¿Quién es un guamba peludo? Guamba peludo. Guamba peludo, como un bebé peludo. Oye, ¿no estás pensando en algo? Sí, no hay. Solo no me digas. No le digo, qué bueno que se haya recuperado. Dice, sí, dice, pero venía en mayo. Estuve parado unas 2, 3 semanas, 2 semanas, 3. 2 semanas. Sí. Todo bien. ¿Para qué quieres? Sí, como que probaba. Sí.
Le dan una medalla, un trofeo. Ah, niño de... Sí, 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 está en una bici. Qué ridículo. No, pero es que no lo usaba. Oh, sí. Sí, cómo no. ¿Qué hago? 3 centímetros. Sí. Con la máscara no puedes hacer una mujer de blanca. Qué bobo. El chiquitín. Gastón. Ya, continuamos entonces, miren. Entonces nos quedaría ver una de la C, ¿no? Es decir, ya hicimos esta con la A, hicimos con la B, ahora tomo con la C. Veamos entonces qué pasaría con la C. Entonces ahora hagamos con este, ¿no? Y tomamos un punto. Supongamos, ok, que tomo, ya no voy a tomar un punto rojo. Voy a tomar este punto de aquí. Este lo voy a hacer P3. Y lo voy a comparar con el C, ¿de acuerdo? Entonces hacemos P3, que es igual coordenadas 1, 1, ¿no? Perdón, menos 1, 1. Ya. Y la fila número 3 es igual a 1 menos 2. En realidad nosotros ahorita estaríamos trabajando con esta conexión, ¿no? Con esas conexiones que son 1 menos 2, ¿no? Entonces W sería 1 menos 2. Listo. Entonces lo mismo, la distancia, calculamos, decimos que la distancia entre la clase C, representada por la fila 3, y el punto 3 va a ser igual. La primera coordenada del primero menos la primera coordenada de la entrada al cuadrado más la segunda coordenada de la neurona de la fila 3 menos la primera coordenada que está ahí.
Bueno, tendríamos ahí 2 al cuadrado 4. Y tenemos aquí menos 3, 9, raíz de 12, ¿no? Que sería 2 raíz de 3. Ya, entonces, bueno, mayor que 2 es el radio, ¿no? Mayor que 2. Entonces, a entrenar. ¿De acuerdo? A entrenar. Lo que hacemos es W nuevo va a ser igual a W anterior más el error, perdón, el N, que bueno, sería nuestra rata de aprendizaje, que multiplica, aquí estamos en la fila 3, a la entrada que falló, menos el W de la fila 3, ¿no? Bueno, entonces aquí ponemos 1 menos 2 más 0.9 y aquí pondríamos el P3 transpuesto, que es menos 1, 1, menos el WF transpuesto, perdón, el WF3, que sería 1 menos 2. Si hacemos esta operación, entonces lo que vamos a tener aquí es tendríamos 1 menos 2 y aquí será menos 1, menos 1, menos 2. Bueno, va a ser menos 1.8. No, pues con este menos 1 y este menos 1, menos 1.8. Y más 1 sería 0.8, ¿no? Bueno, pongámosle así. Menos 1.8, porque nos da menos 2. Aquí sería 1 más 2, 3 por 0.9, ¿no? Tendríamos 3 por 0.9. Que nos da 2.7, ¿no? 2.7. Entonces esto va a ser igual a menos 0.8 y 0.7. Ok, vamos a ver qué le pasó. Entonces es menos 0.8 y 0.7. Si vamos a nuestra gráfica, el nuevo centro a este le hemos movido a menos 0.8 y 0.7. Entonces se vino por acá, miren. El nuevo centro. Este es C, ¿no? Ahora grafiquemos cómo quedaron los centros. Quedó el centro A por aquí. Quedó el centro B por aquí. Y el centro C quedó por acá. De lo que empezamos, ¿no? Bueno. Pero esto no se hace una vez. Esto se hace varias veces. ¿Cuántas veces? Cuando son 3 clases, decimos 10 veces, decimos 20 veces, decimos 100 veces, decimos 1000 veces. Y en esas veces vamos variando este de aquí. Entonces, en la primera vez era 0.9, luego le hacemos 0.89, luego y esto va a depender de cuántas veces hacemos, ¿no? 0.88, 0.87 y así hasta llegar a un n, pues, qué sé yo, 0.1. Y contamos cuántas veces tenemos y podríamos saber exactamente cuántas veces queremos hacer este algoritmo. ¿Qué va a pasar al final, chicos, de este algoritmo? Quieran o no, si están bien separadas las clases, vamos a lograr en algún momento, a pesar de que no tomen esta entrada, en algún momento voy a lograr que el C se meta por acá, el centro C se meta por acá, el centro A, bueno, ya está por ahí, no va a salir de por ahí, y el centro B se meta por aquí. Luego de las 10 veces, luego de las 20 veces, luego de las 100 veces voy a lograr eso. Entonces, bueno, esta es la primera época, ¿no? Una época. Cuando hemos entrenado las 3, ya. Luego, empezamos con el P1 de nuevo. Tomamos un nuevo P1. No importa de dónde lo tomen. No importa. Si lo toman de aquí, lo toman de acá.
Lo que va a pasar es que la A y el B se van a mover, pero al final del día, pues vamos a tener uno metido dentro del C, cercano al C, otro metido dentro del A, otro metido dentro del B. Porque cada clase, si están bien separadas, ¿no? Si están bien definidas, va a empezar a jalar. Ahora, por ejemplo, si fuesen dos clases muy parecidas, que tal vez no deben ser, el centro, los dos centros de esa clase, de esas dos clases que son muy parecidas, van a tender a acercarse a un solo punto. Es decir, los dos centros van a estar muy parecidos. ¿Qué quiero decir eso? Por ejemplo, supongamos que al final del día tengo que CA es 2, 2, por decir algo, ¿no? CB tenemos que es 1 y 1.2. Pero el CC tenemos que son coordenadas 0.8 y 1. Entonces, sí les ven que están muy parecidos, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo el algoritmo, que no son tres clases, son tan solo dos. Son esta y esta, ¿no? Entonces serían solo dos, si los centros son muy parecidos. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos, por ejemplo, dos clases y nosotros tenemos la sospecha de que hay una más, entonces ya es cuestión nuestra de aumentar una clase, ¿no? Es decir, si digamos tenemos dos clases, C, B, C, A son bastante diferentes, entonces no importa, ¿no? Entonces tenemos chance de aumentar una más. Si aumentando una clase vemos que el centro son muy parecidos, ¿qué pasaría si son en realidad solo son dos clases, ¿no? Que estos centros, tanto el B como el C, tendrían a unirse en el punto medio de las dos clases, si fuesen dos clases nada más, ¿no? Entonces el punto B y el punto C estarían muy cercanos ahí, ¿de acuerdo? Si fuesen dos clases. En este caso, como están bien definidas las tres, pues al final del día lo que voy a tener es que un W se va a meter dentro del A, otro W se va a meter dentro, en medio de la clase B y otro se va a meter en medio de la clase C. Es cuando terminemos de hacer esta operación. ¿De acuerdo? Y ya tenemos entrenada una red neuronal. ¿Cómo funciona esta red neuronal? Pues así, ¿no? Ya una vez que están definidos los W, lo que me decían ustedes, ¿no? ¿Cómo sé los centros de la clase? Pues al final de realizar estas operaciones, ya nos va a ubicar este centro aquí y este centro aquí. Y entonces ya podemos simplemente calcular, ¿no? La distancia mínima. Por ejemplo, tomamos un punto por acá, este de aquí. Calculo la distancia mínima acá, la distancia allá, la distancia allá, la distancia acá. Busco el mínimo y lo que me va a decir es que este es el más cercano, entonces es de la clase A. Si ubicamos un punto luego por aquí, por ejemplo, ubicamos un punto acá. Entonces calculamos la distancia C, calculamos la distancia AA y calculamos la distancia B. Preguntamos cuál es más corto, obviamente me va a decir que la distancia C es la más corta, entonces me va a decir es de la clase C, es del mercado europeo, es un tumor que no hay que pararle mucha atención, con tratamiento y cosas así funciona, ¿de acuerdo? O algo que es muy interesante, miren. Ustedes me dicen, dibuje, profe, la A. Dibuje, profe, la A. Dibuje la A. Dibuje la A. Dibuje la A. Dibujo la A. Dibujo la A. Ahora me dicen, dibuje la B. Dibujo 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 la B. Ok. Entonces alguien le toma foto o escanea estos de aquí en imágenes. Digamos que son imágenes que esto entra tal vez de unos 10 píxeles por 10 píxeles, ¿ya? Entonces son imágenes de 10 por 10, 10 por 10, todas son de 10 por 10. Aquí también son de 10 por 10. Entonces 10 por 10. Entonces esas, por ejemplo, esta es mi primera letra, una imagen. Esta es la segunda imagen y la tercera. Entonces de estas imágenes obtenemos B1, B2, pongámosle, le voy a poner más bien así. Obtengo el vector A1, si a esa imagen le hago vector, ¿no? Es decir, A y
en vez de hacerle matriz, A1 va a ser igual a la vectorización de la imagen A, ¿no? Esto sería de 100, perdón, sí, ¿no? De 100 por 1. A2, que sería la vectorización de esta imagen, también sería de 100 por 1. Entonces tendríamos A1, A2. Ojo, estos A ya no son el ejercicio de arriba, ya no son la letra, simplemente un nombre de una variable. Entonces tendríamos A2, A3, que sería la vectorización de esta imagen, ¿no? De esta imagen, de esta imagen, de esta imagen. Es decir, estos de aquí son vectores. Ya. Entonces, de estas A's, ustedes eligen la que les parezca la mejor A. Entonces, bueno, me voy a esmerar haciendo una A. Ya. Bien centradita. Entonces, esta simplemente es el vector A principal, ¿no? Le saco, este también es de 10 por 10. Entonces, le hace el vector principal. Entonces, tenemos el vector A principal, que va a ser un vector también de 100%. Lo mismo hago con las B's. Tengo B1, tendría B2 y tendría la B principal, que va a ser también la B más bonita que ustedes quieran ahí tomar, que va a ser de 100 por 1 también, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, miren, si quiero saber y que me reconozca qué letra yo escribí, entonces dibujo la letra, le hacemos imagen, le hacemos vector, y con la letra mía, la que ustedes vean que es la mejor, la suya, van comparando las distancias a lo que dibujaron, ¿no? Esta distancia con esa que dibujé, esta distancia con esto que dibujé, esta distancia con esta que dibujé, esto con esto. Igual, esta distancia con este, esta distancia con este, esta distancia con este. Ya. Las distancias más cortas de los vectores, estos, B va a estar con la B principal. La distancia más corta de los A's van a estar con el A principal. Entonces, así ustedes pueden reconocer qué letras estoy escribiendo aquí, ¿no? Es decir, es más, podrían ver si yo pongo así. A, B, C. Entonces, ustedes logran cortar esto y ya está. Entonces, miren, si hago, déjenme ver cómo se puso ese nombre. No me reconoció porque, pero sí me ponen bien supervisado, ¿no? Si ven, este reconoce quién pone los títulos. La clase de ayer le puse Hofield y miren, él me reconoce la letra, ¿no? Vamos a poner una nueva. Dicen que tiene que actualizarse. Si él actualiza, luego él me pone algo ahí. No es de amor. Pero bueno, ya luego de tantas veces que entra, le pone ahí él sabe poner aquí el nombre, ¿no? Todos estos que ven, estos nombres que ven es que, por ejemplo, miren, iRedes. Me entendió esta como que fuese una I y le puso iRedes, ¿no? Miren, iRedes. Aquí tal vez esta le entendió como, ¿sí ven? Aquí no sé por qué no le... Vamos a borrar. Vamos una. Entonces, eso se llaman OCRs, ¿no? Eso se llama OCRs, Optical Character Recognizer, no me acuerdo cómo se llama. Y me imagino que va a demorar. Pero bueno, ya le dejamos eso y empezamos a escribir algo más. Ponemos 1, 2, para que no crea que le estamos forzando. A veces sí y se vuelve loca. No. ¿Qué fue? No, esperar un rato. Me imagino que ya luego le pondrá el nombre. A veces es inmediato, le escribo algo y ya sabe estar el nombre puesto en esta partecita de aquí, ¿no? Donde dice nueva nota.
Ahí ya sabe, está puesto el nombre. Si ven ahí, la mayor cantidad de, bueno, gran parte de las notas que he hecho aquí, pues ha tratado de reconocerme, ¿no? Miren, K igual a 3, le puso K igual a 3. Aquí hemos puesto. Bueno, y tal vez quiso reconocer esto por acá. Ya, eso significa, eso se llama un reconocedor óptico de caracteres, ¿no? Entonces puedo pasar la letra escrita a mano, le podemos pasar a símbolos. Y simplemente hay que decirnos cuál sería la A, cómo yo dibujo la A. Y lo que hacemos es la frase la destruimos en varios caracteres y le comparamos con los vectores. Ahora, eso va a depender, ¿no es cierto?, de qué tamaño yo escribo. ¿Cuánto? Entonces, miren, por ejemplo, él va a cortarlo así, a nivel de píxeles, y le va a comparar con todas las letras del abecedario, ¿no? Dentro de esta aplicación hay ya una red neuronal entrenada con las letras, ¿no? Con cierta escritura. Cuando yo escribo, digamos, si graficaríamos en un plano, si se pudiese graficar en un plano todas las letras, tendríamos, por ejemplo, por aquí las letras A, todas las letras A, por ejemplo, las letras B, las C, las D, y etcétera, etcétera. Entonces ya viene por default así. Entonces las personas pues tienen cierta forma de dibujar la A. ¿De acuerdo? Algunos hacemos una A que parece a veces D. Ya. Y ya viene. Se va ajustando a medida que el usuario de la aplicación va utilizando la aplicación. Se va ajustando el carácter. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez mía no sea tan parecida a esta, tal vez yo haga la A así. ¿De acuerdo? Entonces, el centro de la clase se va a mover un poquito, tal vez no para esta, se moverá para una A, así como la dibujo yo. Y se va a acostumbrar a reconocer mi letra. ¿Qué se hace para hacer eso? ¿Qué se logra hacer? Pues simplemente lo que hacemos es W nuevo es igual al W anterior, el que ya tenía grabado, más esta corrección, ¿no? Más esta corrección. Y con eso ya logramos ajustar la red neuronal, en este caso, que reconozca los caracteres. ¿Qué más se hace con Conen? Pues una aplicación bastante importante es una clasificación de los cuerpos celestes en el espacio. Entonces hay muchas cosas que nosotros no sabemos qué son. Y entonces lo que se ha creado es una red neuronal. Por ejemplo, si utilizaríamos con muchas clases. O sea, las entradas pues están definidas. Digamos que en nuestro caso con el plano cartesiano ya quedan totalmente definidas. Y digamos que estos son los planetas, las estrellas, cometas y bla, 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 que pueda haber más abajo. Ya hay muchas cositas que pueda haber más abajo en los cuerpos celestes. Incluso hoyos negros, lo que sea. Entonces está un satélite, perdón, si está en el espacio un satélite, puede ser, o una estación espacial, con un telescopio apuntando, ¿no?, para el espacio, y está recibiendo información óptica. Entonces, en base a datos que, bueno, no sabría decirles exactamente qué se ve, ¿no? Incluso hay, sé que incluso se mide el ancho de la longitud de onda de los rayos de luz que va captando ese satélite. Bueno, con una tremenda tecnología. Pero todas esas van a ser entradas para este tipo de red neuronal. Y en base a esa información te va a decir, bueno, lo que acabo de ver es un planeta, y dentro del planeta podemos decir, es un planeta, y dentro del planeta podríamos decir también, ¿no?, que es un planeta parecido a la Tierra, parecido a Júpiter, parecido a Marte, y eso. Entonces van a ver que esto sería si solo lo clasificamos por planetas, estrellas, eso. Pero ahora si queremos clasificar con planetas parecidos, ustedes van a ver que la red neuronal va a crecer. Otro ejemplo típico, miren, tenemos aquí planetas, cometas y cosas así, ¿no? Tenemos aquí, qué sé yo, estrellas que ya mismo se mueren,
y todas las clasificaciones de las estrellas. Y tengamos así, por ejemplo, planetas, lunas y cosas así, ¿no? Satélites parecidos. Estrellas, cometas, qué sé yo. De diferente tipo. Entonces, la red neuronal igual podría tener 2 o más entradas. Todos contra todos, ¿no? Ya, con eso. Ahora, imagínense que tienen una matriz y detrás están las conexiones con las entradas, ¿no? Por acá atrás están estas dos, ¿no? Estas dos conexiones. Y todas estas dos conexiones conectadas con todas las neuronas. Entonces, supongamos el siguiente caso. Supongamos, chicos, que esto de aquí son los duraznos y estas de aquí son las Claudias. ¿Ok? Los intermedios van a ser las naptalinas, que son los injertos, ¿no? Los que se hacen entre el durazno y la Claudia. Es decir, los mezclados van a aparecer, se van a ubicar entre ellos. Entonces aquí yo puedo decir que si este es el durazno y esta es Claudia, por acá van a estar las naptalinas. Si tomamos a un africano y tomamos un blanco, pues los chocolatines van a estar por aquí. Y así se hacen, bueno, les parezca no, pero así se hacen los análisis del tipo de raza, ¿no? De dónde pudo haber venido, ¿no? Igual, tomamos una letra A y la peor de las letras A, y estas de por aquí también van a ser letras A. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sirve para hacer clasificaciones bastante complejas, bastante grandes, pero bueno, esto ya sería complicarse. Ahora imagínense que puede haber otra matriz de neuronas más arriba, ¿no? Es decir, podemos tener acá otro nivel de neuronas. Y va a depender a qué nivel de profundidad yo quiero llegar. Y si quieren, pueden tener otro nivel de neuronas. Y si quieren, pueden tener otro más. Entonces, bueno, va a depender del tipo de ejercicio que estén haciendo. Pero simplemente será una representación. De lo que estaríamos entrenando, pues serían varias neuronas conectadas a la misma entrada, ¿no? A las mismas dos entradas. Lo que sí puede haber luego es que estas neuronas se conecten con estas de acá. Pero bueno, eso ya es tema de otro curso que se llama Deep Learning, ¿no? Eso ya es otro tema, ¿no? Que eso sí puede pasar, ¿no? Que esas capas estén conectadas entre sí. Pues ya eso es ya lo que se le conoce el Deep Learning, ¿no? Les recomiendo, creo que el lunes empieza un curso de Deep Learning, Machine Learning, no sé si quién lo dicta, pero la temática que la estaban ofertando se veía bastante buena, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bueno, la siguiente semana tenemos día miércoles. ¿Cuándo es la prueba? El día miércoles, ¿no? Tenemos la prueba, el viernes revisión, examen final el otro miércoles y prueba el otro. Bueno, con ustedes tenemos todavía la revisión de las notas del próximo viernes, de este viernes en 8, la prueba damos el día viernes. Recuerden que las notas hay que pasar el 16. Entonces, tengo que subirles un trabajo para la neurona de Hoffield, que se voy a redactar, y un ejercicio para la neurona de Kohn, ¿no? Esta de aquí. Ya, bueno, no les voy a hacer muy largo. El de Hoffield, sí, va a estar un poquito largo, pero como ya tienen la información del backpropagation y del perceptrón de las monedas, pues en este caso, en vez de trabajar con información en escala de grises, pues vamos a ir un paso más adelante y tendremos que hacer con binarios. Ya, me escribe un mensaje el director de carrera, dice que les motive para que hagan una encuesta que les enviaron a los correos. Pues bueno, chicos,
Por ahí métanse en un ratito, llenen la encuesta, por favor. Ya, bueno, sin más, entonces chicos, nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen feriado, que les vaya muy bien. Eso de la encuesta me interesa. Gracias. Tengo consulta. ¿Alguien preguntó algo? Sí, que una consulta. Dime. Lo del deber, no sé, no sé si es posible que se le pueda subir hasta el día de mañana porque tengo problemas con la computadora. Mañana, déjame ver. ¿Dónde estamos? Pronósticos, ¿no? Sí, de pronóstico. Sí. Ya, 8 de agosto, 12 del día. Ok, muchas gracias. Ya, bueno, ahora sí, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.